Primero que nada, hay que aclarar que el proyecto de la Unidad Popular, era un proyecto socialista de construcción del socialismo en Chile, que se llamó la Vía Chilena al Socialismo, ¿no? Esto de hablar de proyecto es distinto de hablar de programa. Me explico. En el año 1970 hubo 3 candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Y había una gran similitud entre el programa de Salvador Allende y el programa de Radomiro Tomic, que era de la democracia cristiana. Incluso ahí se especuló que para qué van 2 candidatos, que vaya uno solo, tratativas que nunca se aclararon mucho, ¿no? Tenían un programa parecido, ¿no? Ambos estaban por la nacionalización del cobre. Acordémonos que Frei Montalva, el presidente de la democracia cristiana, antes que terminaba su mandato en el 70, había chilenizado el cobre. No me voy a meter en ese tema porque sería larguísimo. Entonces, ambos candidatos, figúrense ustedes, un socialista histórico, apoyado por el Partido Comunista y los partidos de izquierda, menos el MIR, ¿no es cierto?, planteaba la nacionalización del cobre y, increíblemente, Radomiro Tomic también. Entonces, ahí tenemos un programa parecido. Pero, ¿cuál era la diferencia? El proyecto. El proyecto de la democracia cristiana y de Radomiro Tomic era un proyecto de modernización del capitalismo, ¿no? Modernización del capitalismo. ¿Qué significaba esto? Entre otras cosas, por ejemplo, la democracia cristiana lo que pretendía, ¿no es cierto?, era crear propietarios privados de la tierra en la reforma agraria. El proyecto de la Unidad Popular pretendía crear instancias comunitarias, ¿no? Consejos comunales campesinos, etcétera, etcétera. O sea, propiedad comunitaria de la tierra, ¿no? Por poner un solo dato. Entonces, por eso que era importante partir esta pequeña charla y conversatorio aclarando que el proyecto de la Unidad Popular era el proyecto socialista. ¿Y qué significaba el proyecto socialista en esa época? No sé si todavía significará exactamente lo mismo, también es un debate que queda para largo. Pero ¿significaba qué? Significaba terminar con la propiedad privada de los medios de producción. Y en la realidad chilena significaba un proceso en el cual se constituía el área de propiedad social. Había un listado de 91 empresas estratégicas que iban a ser parte de este proceso que históricamente, desde el punto de vista del marxismo, se podría denominar la acumulación originaria de capital. O sea, ¿de dónde iban a ir la plata, ¿no?, para resolver los problemas históricos y seculares de Chile? Iba a venir del desarrollo económico, y del desarrollo económico que ya estaba, ¿no? El capitalismo que existía en esa época, a pesar que era subdesarrollado, había un desarrollo capitalista que, según el análisis nuestro, cuando digo nuestro de la izquierda, ¿no?, permitía resolver o comenzar a resolver los problemas de Chile. Había una confluencia entre los intereses de los trabajadores, el desarrollo de la conciencia de clase, el rol de los partidos, el proceso de la Unidad Popular, la elección de Salvador Allende. ¿Cómo incidió en la situación real de los trabajadores el gobierno de la Unidad Popular? Aquí hay que distinguir a los trabajadores del área de propiedad social, ¿no?, y a los trabajadores que no eran del área de propiedad social. Yo estuve conversando con algunos dirigentes de la época, para este curso, que claro, tenían mala memoria muchos, hay que decirlo, se olvidaban de las cosas, pero en definitiva, ¿cuál era el tema? Así como la síntesis. Los trabajadores del área de propiedad privada, ¿no es cierto?, no variaron sustancialmente su situación, ¿no? Mejoraron las condiciones subjetivas, tenían mayor posibilidad de organizar sindicatos, etcétera, etcétera, pero no variaron sustancialmente. Los que sí variaron fueron los trabajadores del área de propiedad social, porque esos se hicieron administradores de las empresas. Que los administraron bien o mal, ese es otro tema. Hay empresas que fueron muy bien administradas, muy bien, ¿no?
aumentó la producción incluso. Si no me equivoco, Yarur Sumar aumentó la producción, que era una empresa, la empresa textil más grande de Chile y una de las más grandes de América Latina. Pero Textil Irma, por ejemplo, después de que fue expropiada, bajó a cero la producción, o sea, una catástrofe. Pero eso era esperable, no así en el cobre. No así en el cobre, donde la derecha había hecho toda una campaña diciendo de que los trabajadores chilenos eran incapaces, que se necesitaban los ingenieros, digamos, norteamericanos, etc. Sin embargo, ahí aumentó la producción. Ojo, aumentó la producción de cobre. Llegó casi al 1.000.000 de toneladas. El tema del desarrollo de la Unidad Popular fue complejo, obviamente. ¿Por qué? Porque los trabajadores estaban agrupados en organizaciones políticas, ¿no es cierto?, como lo demuestran las elecciones, participaban en el gobierno, claramente. O sea, habían ministros de Estado que habían sido y que eran dirigentes de la CUT, o que habían sido dirigentes de la CUT, ¿no? Rolando Calderón, ¿cómo se llama? Luis Figueroa, ¿no es cierto? Ministros de Estado. O sea, el movimiento sindical era parte del poder, El gobierno de Allende tenía parte del poder, no todo el poder, porque el poder en Chile estaba distribuido, ¿no es cierto?, en 4 o 5 segmentos. Fuerzas Armadas, ¿no?, con su Estado Mayor, el sistema parlamentario, ¿no?, con todo el Senado y la Cámara de Diputados, estaba el Ejecutivo, que tenía mucho poder, ¿no?, estaba en los medios de comunicación, estaba la Iglesia. O sea, había un gran abanico donde se concentraba el poder, que tenía influencia, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo, otro poder, tenía influencia, tenía una influencia extraordinaria. Podía determinar, de acuerdo al nivel de la lucha política, qué cosa era positiva o negativa. La Contraloría General de la República, también, ¿no? Entonces, el gobierno, que era un gobierno que estaba por un proceso de reforma y de revolución que tenía como objetivo la conquista del poder para el socialismo, en una transición, es un tema importante, ¿no? Se encontró con una CUT, con un movimiento obrero que tenía una estructura, pero que también en la base bullía, ¿no es cierto? Bullía hervía, digamos, el proceso social. Miren, la primera empresa que fue nacionalizada, expropiada, fue Yarur, en junio de 1971, perdón, marzo o abril del año 1971, y fue porque los trabajadores se tomaron la empresa. Los trabajadores. El gobierno del UP no estaba de acuerdo. Se vio enfrentado a una situación y tuvo que optar al final por un decreto ley. Un decreto ley, ya, o sea, estatizada la empresa Yarur. Entonces, ¿qué pasó? En esta ebullición del movimiento social empezaron a surgir opiniones, obvio, que aceleremos más la cosa, bla, 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 y empezaron a surgir organizaciones intermedias, no al tiro, ¿no? Surgieron, por ejemplo, las juntas de abastecimientos y precios. De lo que yo me acuerdo, parece que fueron las primeras. Después surgieron los cordones industriales. Después surgieron, o al mismo tiempo, los consejos comunales campesinos. Es decir, empezaron a generarse mucha organización, que en realidad constituían un poder concreto. Entonces, surgieron, por ejemplo, los cordones industriales. Y aquí hay un tema, un debate largo. Hay opiniones encontradas. Hubo muchas opiniones encontradas en la época, ¿no? Aquellos que decían, no, los cordones industriales son alternativos a la CUT, no. Otros que decían, no, hay que fortalecerlo, hay que crearlo, hay que organizarlo, pero que sean complementarios a la CUT, ¿no? O sea, todas teorías. Entonces, ese debate, pero ¿qué es lo importante de ese debate? ¿No? Lo importante de ese debate es que estaba en discusión el tema del poder, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para cambiar radicalmente las cosas? ¿Cómo se hace para cambiar profundamente las cosas? Y este tema nos lleva hoy día. ¿Cómo se hace hoy día para conquistar el poder? ¿Cómo se hace hoy día para que los trabajadores, que son la masa laboral de 9 millones de personas, ¿no?, tengan el poder, puedan decidir? Y la pregunta previa, ¿hoy día existe mecanismos de participación en el poder? Yo digo,
prácticamente cero. Cuando ustedes escuchen hablar de la famosa democracia, oye, es que hay que profundizar la democracia, hay que respetar la democracia, hay que defenderla, hay que cuidar la democracia. ¿De qué estamos hablando de hoy día? ¿Ya? Hoy día cuando algunos de ustedes les preguntaron si sus fondos de pensiones iban a servir para lo que no sirven, no, pues, a nadie le preguntaron. Si hubiera sido un proceso democrático, los trabajadores, las dueñas de casa, todo el mundo habría participado y habría discutido. Esto se impuso durante la dictadura. Durante la dictadura hace 50 años, y sí, menos, 45, y sigue funcionando igual, ¿no? Y a pesar de que la mayoría está por cambiar, entre comillas, ¿no? Pues los gobiernos hacen muti por el forro, no les interesa. No, es que no tenemos fuerza, no hay correlación de fuerza, pero finalmente agachan la cabeza frente a los dueños del poder, porque es el capital financiero que maneja los 200.000 millones de dólares y que no está dispuesto digamos, a modificarlo. Ahora, ¿es posible modificarlo? Claro, hay experiencia histórica. Argentina, fuera el sistema financiero internacional, ¿no? No sé si los trabajadores o el Estado o ambos o algunos mantienen, digamos, el sistema financiero, el sistema de pensiones, ¿no? Que hoy día en Argentina, con toda la crisis, significa que las mujeres dueñas de casa reciben pensión por ser dueñas de casa. Entonces, el tema del poder. Pregunta, ¿la Central Única de Trabajadores hoy día? Central Unitaria de Trabajadores. ¿Está preocupada? Yo creo que no. ¿Estuvo la clase obrera organizada históricamente preocupada del tema? Sí. Sí, mire, les voy a mostrar la declaración de principios del año 53 de la CUT. El régimen capitalista actual fundado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios de producción y en la explotación del hombre por el hombre, que divide la sociedad en clases antagónicas, explotadas y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clase. La Central Única de Trabajadores realizará una acción reivindicacionista encuadrada dentro de los principios y métodos de la lucha de clase. Si uno quisiera decir si efectivamente los sindicatos que estamos presentes o que se desarrollan en la estructura de la sociedad chilena son democráticos, porque democrático a veces se confunde solo con la situación eleccionaria y no con el desarrollo y el trabajo que se hace al interior de cada uno de los sindicatos. Y hay, sin lugar a duda, varios sindicatos que pueden ser democráticos. Pero en términos de la estructura de la sociedad y del pensamiento actual, los socios son generalmente pasivos. Y por lo tanto, no hay un desarrollo del punto de vista de la discusión de los trabajadores, aún siquiera para entender lo que es el sindicato como tal. Ese es el atraso que tiene el movimiento sindical chileno hoy día a que nos trajo, digamos, el proceso de la dictadura. Las dos, tanto la presentación, los aspectos finales de la presentación de Eduardo como la opinión de Miguel, nos lleva al centro del problema, a la raíz, y que esa suerte de apatía, indiferencia, distancia que tiene no tan solo el movimiento sindical, porque aquí esta cuestión no pasa por culpabilizar o hacer responsable al movimiento sindical de estos problemas. Este es algo que ocurre en la sociedad. Este es uno de los efectos principales intencionados del proceso político de la dictadura, y que el proceso de transición no lo ha logrado revertir por razones que pueden ser de diverso origen, porque estamos volviendo a un punto en el cual hay una élite que gobierna o dirige en todos los estamentos de la sociedad, y hay una gran masa humana que sigue o persigue sus sueños de manera independiente de las élites. Y eso, nos guste o no, también se traspasa al movimiento sindical, a los partidos políticos y en todos los lugares donde participamos. La gente siempre está esperando que otros hagan lo que también podríamos hacer nosotros.